Kokoro de Natsume Soseki. Tercera parte, capítulo 47. Pasaron 2 o 3 días igual, mientras los constantes remordimientos que sentía hacia acá no dejaban de oprimirme el pecho. Sentía que tenía que hacer algo con respecto a él. Además, tanto la actitud de la señorita como el tono de hablar de su madre durante todos esos días eran como pellizcos que me hacían sufrir. De la señora, en cuyo carácter, como he dicho, había rasgos de franqueza masculina, temía que en cualquier momento revelase mi compromiso con su hija mientras estábamos sentados a la mesa. Recelaba de que el comportamiento de la señorita hacia mí, que parecía haber cambiado tanto desde aquel día, sembrara en la atención de K sospechas que cubrieran su corazón de nubes. Reconocía que K debía ser informado de la nueva relación que yo había establecido con esta familia, pero la conciencia que tenía de mi propia debilidad moral dificultaba en extremo esta tarea. Impotente, pensé pedirle a la señora que fuera ella quien, naturalmente en mi ausencia, le comunicara a K nuestro compromiso. Pero si se lo contaba tal como había ocurrido, mi honor quedaría igualmente por los suelos, aunque la diferencia estaría en habérselo dicho directa o indirectamente. Por otro lado, si le pidiera a la señora que le dijera una mentira, entonces ella querría saber la razón de querer ocultarle la verdad. Finalmente, si se lo pedía confesándole toda la verdad a ella misma, entonces yo mostraría a mi querida prometida y a su madre toda mi debilidad y miseria. Y esta era una idea intolerable para mí, pues equivalía a perder gran parte de la confianza que ellas habían depositado en mí. Y ya antes de casarme, perder, por poco que fuera, la confianza de mi futura esposa me parecía una desgracia insoportable. En resumen, yo era un tonto que, en lugar de haber andado firmemente un camino recto, había estado resbalando. O tal vez era un bribón. Solo el cielo y mi corazón lo sabían. Era evidente que para enderezar el camino y dar el primer paso, tenía que descubrir a todos mi falta, una falta que yo deseaba ocultar a toda costa. Al mismo tiempo me veía metido en un verdadero atolladero, en el cual estaba de pie, pero incapaz de poder dar un solo paso, incapaz de moverme. Al cabo de 5 o 6 días, la señora me preguntó de sopetón: «Bueno, supongo que ya le habrás contado a K lo de tu compromiso matrimonial, ¿verdad?» «Pues no, todavía no», repuse yo. «¿Pero cómo es posible?», me dijo en tono de reproche. Sentí que la rigidez invadía todo mi cuerpo. Entonces, lo recuerdo aún perfectamente, sus siguientes palabras me cayeron como una verdadera sorpresa. «Claro, ahora entiendo por qué puso K esa cara cuando se lo dije yo. ¡Qué malo eres! No haberle dicho nada siendo tan amigo suyo». «¿Y qué dijo él?», acerté a preguntarle. «Nada, nada especial». Pero yo no pude contener mi deseo de saber más e insistí en que me diera más detalles. Ella, por supuesto, no tenía nada que ocultar. Diciendo que no había nada realmente importante que contar, me describió la reacción de K al decírselo. Resumiendo las palabras de la señora, parece que K recibió este último golpe con sorpresa controlada y compostura. Al saber la nueva relación establecida entre la señorita y yo, K se limitó a exclamar: «Ah, ¿sí?». Pero cuando la señora le dijo: «Vamos, hombre, alégrate tú también», K, mirando por primera vez a la cara a la señora, esbozó una sonrisa y dijo: «Enhorabuena», y se levantó para irse. Cuando estaba a punto de abrir la puerta de la sala de estar, se volvió y preguntó: «¿Y cuándo será la boda?». Y añadió: «Me gustaría ofrecerles algo, pero como no tengo dinero me temo que no podré regalarles nada».
Yo, mientras escuchaba estas palabras de K relatadas por la señora, sentí una angustia que parecía ahogarme el corazón. 48. Hacía 2 días que K conocía mi compromiso matrimonial. Sin embargo, no mostraba hacia mí una actitud distinta a la de antes. Aunque su indiferencia solo fuera aparente, merecía todo respeto, pensaba yo. Puestos los dos en una balanza de méritos, K parecía más digno de estima que yo. Me decía a mí mismo, le he vencido por la astucia, pero como hombre me ha ganado. Esta idea giraba como un torbellino en mi cabeza. Solo de imaginar cuánto debía despreciarme, hasta me puse colorado. A estas alturas, sin embargo, presentarme ante K y acusarme a mí mismo era un golpe demasiado mortificante para mi amor propio. Indeciso como estaba entre dar un paso adelante o quedarme donde estaba, tomé el partido de esperar al día siguiente. Eso fue un sábado. Justo esa noche, K se suicidó. El recuerdo de aquella escena me sigue produciendo escalofríos. Yo siempre dormía orientando mi almohada al este, pero aquella noche cuando fui a acostarme coloqué por pura casualidad la almohada en dirección al oeste. Es posible que esto traiga mala suerte. Lo cierto es que una ráfaga de aire frío que soplaba alrededor de la almohada me despertó. Al abrir los ojos vi que la puerta que daba al cuarto de K estaba entreabierta, como el otro día, pero su oscura silueta esta vez no estaba allí. Me incorporé sobre los codos mirando hacia su cuarto, como obedeciendo un presentimiento. La lámpara iluminaba débilmente. Distinguí su lecho y me fijé en que el edredón estaba doblado en la parte de los pies. K yacía con el cuerpo boca abajo mirando al otro lado. Oye, exclamé, pero no hubo respuesta. ¿Qué te pasa?, volví a decir, pero su cuerpo permanecía inmóvil. Al punto me levanté y fui hasta la puerta de su cuarto. Desde ahí observé el interior a la luz indecisa de la lámpara. Mi primera impresión fue igual que cuando escuché de sus labios aquella súbita confesión de amor. De un solo vistazo al cuarto, mis ojos, como 2 bolas de cristal, perdieron su capacidad de moverse. Me quedé de pie, inmóvil. Pasado el impacto inicial y súbito como el rayo, pensé, todo está perdido. Una negra luz que me decía que todo era ya irremediable, lanzó un destello sobre todo mi futuro, iluminando de modo sombrío y por un instante la vida entera que espantosamente se extendía ante mí. Me puse a temblar, pero no me podía olvidar de mí mismo. Reparé enseguida en una carta puesta encima de la mesa. Tal como había supuesto, iba dirigida a mí. Abrí el sobre con impaciencia. Su contenido, sin embargo, no era el que yo había imaginado. Había supuesto que habría graves acusaciones contra mí. Temía, en efecto, que si la señora y la señorita se enteraban del contenido, me despreciarían. Una ojeada me bastó para disipar mis temores y pensar, estoy salvado. De hecho, lo que había salvado eran las apariencias, algo que para mí era sumamente importante en todo este asunto. El contenido de la carta era simple. Todo se explicaba en términos más bien generales. Decía, he decidido quitarme la vida a causa de la debilidad de mi voluntad y por haber perdido la esperanza de llegar a ser lo que deseo. Te agradezco que te hayas ocupado de mí y te ruego que dispongas de mi cuerpo sin vida, encargándote de todo. Que me disculpes ante la señora por todas las molestias causadas y que informes de esta muerte a mi familia. Todo lo necesario se expresaba con claridad y llaneza. En ninguna parte de la carta encontré el nombre de la señorita, algo que, después de leer hasta el final, comprendía que había sido evitado deliberadamente. La frase que más me afectó de toda la carta fue la última.
escrita a modo de apostilla final, con la última gota de tinta que le quedaba, y que decía: ¿Por qué he vivido hasta ahora? Hace tiempo que tenía que haber muerto. Doblé la carta y con manos temblorosas la metí en el sobre. La puse sobre la mesa, tal como estaba, a la vista de todos. Luego me volví y por primera vez me fijé en la superficie del fusuma salpicada de sangre. 49. Con las dos manos levanté la cabeza de K. Deseaba echar un vistazo a su rostro sin vida. Me incliné para mirarlo desde abajo, pero bruscamente retiré las manos y solté la cabeza. No solamente había sentido escalofríos al ver el rostro, sino también había sentido el espantoso peso de la cabeza. Me quedé contemplando un rato las orejas frías recién tocadas y el pelo espeso y corto de mi amigo. No tenía ningún deseo de llorar, solo sentía horror. No un horror corriente ante aquella escena, sino un horror hondo ante las líneas de mi propio destino que este amigo, frío y sin vida, acababa de trazarme. Incapaz de pensar, volví a mi cuarto. Me puse a dar vueltas y vueltas en mi habitación de 8 tatami. Aunque lo que estaba haciendo no tenía ningún sentido, mi mente me ordenaba moverme así. Pensé que debía hacer algo. ¿Pero qué podía hacer? Era sencillamente incapaz de hacer otra cosa que no fuera moverme inquieto como un oso encerrado en su jaula. A veces me acometía el impulso de ir a la habitación del fondo y despertar a la señora, pero me frenaba enseguida la idea de que no podría enseñar esta terrible escena a una mujer. Sin pensar en la señora, me oprimía la fuerte voluntad de no asustar por ningún motivo, sobre todo a la señorita. Y otra vez me ponía a dar vueltas en la habitación. Entretanto, había encendido la lámpara de mi cuarto y de vez en cuando miraba el reloj. Nada me ha parecido más lento que el movimiento de las manecillas del reloj de aquella noche. No podría precisar la hora en que había sido despertado, pero era cerca del amanecer. Dando vueltas y vueltas, cómo anhelaba que rompiera el día. Creía que la noche no iba a acabar nunca. Teníamos la costumbre de levantarnos poco antes de las 7, costumbre necesaria para llegar con tiempo a nuestras clases, que solían empezar a las 8. Por esa razón, la criada se levantaba hacia las 6, pero no eran todavía las 6 cuando yo salí de mi cuarto y fui a despertarla. «Hoy es domingo, ¿verdad?», era la voz de la señora, sin duda despertada por mis pasos. Yo le pedí desde el pasillo: «Por favor, venga a mi habitación un momento si está despierta». Se echó el haori de casa sobre su kimono de noche, salió de su dormitorio y me siguió. Cuando entramos en mi cuarto, cerré la puerta del cuarto de K. Me volví a la señora y le dije: «Algo terrible ha pasado». «¿Qué ha sido?». Con el mentón le señalé hacia el cuarto de K, diciendo: «No se asuste». Se puso pálida. Yo añadí: «K se ha suicidado». La señora se quedó callada, petrificada, y me miró. Yo bruscamente me eché al suelo, arrodillado, puse las manos en el tatami y me postré ante ella. «Perdóneme, ha sido mi culpa. Lo siento tanto por usted y por la señorita». Así fue como yo pedí disculpas. Hasta haberme hallado cara a cara con la señora, no se me había pasado por la cabeza disculparme. Pero cuando la vi ante mí, me brotaron irresistiblemente esas palabras de perdón. Podrás pensar que por no poder ya disculparme ante K, tuve que hacerlo ante la señora o la señorita. Es decir, mi conciencia me hizo abrir la boca y realizar esta confesión, engañando a mi yo de siempre. Por suerte para mí, la señora no llegó a captar el sentido profundo de mis disculpas y con tono de consuelo me dijo: «¿Pero qué podías haber hecho tú? No ha sido más que un accidente».
Se veía, sin embargo, claramente que la conmoción y el miedo tenían agarrotados los músculos de su cara. ¡50! Lamentando que la señora tuviera que ver la escena, me levanté de nuevo y abrí la puerta que había acabado de cerrar. El aceite de la lámpara de K se había agotado y en el cuarto reinaba una oscuridad casi total. Volví por mi lámpara y sujetándola en la mano, puesto de pie en la entrada del cuarto de K, volví la cabeza a la señora. Detrás de mí, como ocultando su cuerpo, se asomó al pequeño cuarto, pero no entró. Me dijo: «Abre el amado y no toques nada». A partir de ese instante, el comportamiento de esta mujer fue de una precisión y entereza admirable, como cabría esperar de la viuda de un militar. Obedecí sus órdenes en todo. Fui al médico y luego a la policía. Hasta que acabaron todos estos trámites, no permitió la entrada de nadie en el cuarto. K había tenido una muerte inmediata al haberse cortado la arteria carótida. Aparte de esa incisión en el cuello, no presentaba otras heridas. Me enteré de que las manchas de sangre con que había salpicado el fusuma, observadas por mí a media luz como en un sueño, fueron producidas por efusión de sangre proyectada desde el cuello. Las vi otra vez, ahora a la luz del día, y me maravillé de la violenta fuerza de la sangre humana. La señora y yo limpiamos el cuarto con los recursos más ingeniosos de que pudimos disponer. La mayor parte de su sangre había sido absorbida por el colchón, de modo que no había manchado mucho los tatami del suelo. No fue, por lo tanto, una tarea demasiado pesada. Entre los dos llevamos el cadáver a mi habitación y lo depositamos en posición yacente. Después salí a enviar un telegrama a su familia. Cuando volví, vi que ya ardía incienso en la cabecera del lecho mortuorio. Nada más entrar en la habitación, me sorprendió este olor del humo y en medio de él reconocí la existencia de dos mujeres sentadas. Entonces vi a la señorita por primera vez desde la víspera. Estaba llorando. También su madre tenía los ojos enrojecidos. Desde que ocurrió este accidente, yo había olvidado llorar. Ahora, por fin, podía sumergirme en la tristeza. Y qué alivio soberano me dio esta tristeza, y cómo me relajó. Esta tristeza, como una gota bienhechora de rocío, liberó mi alma aprisionada por el sufrimiento y el miedo. Permanecí sentado en silencio al lado de ellas. La señora me invitó a que ofreciera yo también una varita de incienso. Hice la ofrenda y volví a sentarme en silencio. La señorita no decía nada. Cuando a veces tenía que decirle algo a la señora, eran solo palabras sobre asuntos apremiantes del momento. La señorita aún no tenía la suficiente calma para hablar de K, de cuando estaba vivo. Me sentí aliviado de haberle ahorrado el espectáculo de aquella terrible escena de la noche. Temía que al mostrar a una persona joven y bella algo horroroso, esa belleza se estropeara. Incluso sintiendo el miedo en las puntas del pelo erizado por el horror, yo no podía actuar sin pensar de ese modo. Exponer la belleza a tal horror me parecía tan cruel como imaginar un látigo golpeando sin cesar unas bonitas e inocentes flores. Cuando llegaron el padre y el hermano de K, les dije cuál era, en mi opinión, el lugar donde deberían enterrar sus restos. K y yo teníamos la costumbre de pasear juntos por el barrio de Soshigaya, un lugar muy del agrado de él. Les recordé que una vez, medio en broma, le prometí: «Muy bien, cuando te mueras, me encargaré de que te entierren aquí». Y ahora pensaba, ¿de qué vale ahora recordar aquella promesa
y enterrarlo en Soshigaya? El caso es que mientras yo viviera deseaba arrodillarme ante su tumba todos los meses e implorar nuevamente su perdón. Su padre y su hermano, tal vez convencidos de que no habían hecho mucho por K en vida y reconociendo que era yo quien al final lo había cuidado, se mostraron de acuerdo con mi opinión. 51. Al volver a casa después del funeral, un compañero de K me preguntó, ¿por qué se ha matado? Muchas veces desde que ocurrió esta desgracia me habían hecho esta dolorosa pregunta. La señora y la señorita, el padre y el hermano de K, que habían llegado del pueblo, los conocidos a los que yo había mandado aviso de su muerte, hasta los periodistas que no tenían nada que ver, todo el mundo me había hecho sin falta la misma pregunta. Y cada vez que me la hacían mi conciencia me pinchaba con un dolor punzante. Tras esa pregunta oía una voz que me increpaba. ¿Por qué no confiesas de una vez que has sido tú quien lo ha matado? Mi respuesta era siempre la misma a todo el mundo. Me limitaba a repetir el contenido de la carta que K dejó a mi nombre sin comentar ni una palabra más. Ese compañero de K que me hizo la pregunta y obtuvo la misma respuesta, sacó entonces una hoja de periódico de la pechera de su kimono y me la enseñó. En las líneas indicadas leí, mientras caminaba, que K, por haber sido expulsado del hogar paterno, había caído víctima de una profunda depresión y se había suicidado. No hice ningún comentario. Doblé el papel y se lo devolví. Este compañero me dijo que además de ese periódico, había otro en el que se decía que K se suicidó en un ataque de demencia. Yo estaba tan ocupado que apenas tenía tiempo de leer la prensa. Por eso ignoraba todas esas informaciones. En realidad, lo que me preocupaba sobre todo era que apareciera un artículo comprometedor para la señora o su hija. Especialmente, deseaba que ni siquiera se mencionara el nombre de la señorita. Le pregunté a este compañero, ¿no habrá algún otro periódico que hable del caso? Solo he encontrado estos dos con información, me respondió. Poco tiempo después nos mudamos de aquella casa a la actual. Ninguna de las dos mujeres deseaba seguir viviendo allí, y a mí me resultaba muy penoso reproducir cada noche las vivencias de aquella noche. Por todo eso, nos decidimos a cambiar de domicilio. 2 meses después de mudarnos de casa me gradué en la universidad y antes de medio año de la graduación me casé por fin con la señorita. Visto desde fuera, todo podría parecer muy bien porque mis planes se habían cumplido. Tanto la señora como su hija estaban muy felices. Yo también lo estaba. Sin embargo, pegada a mi felicidad había una negra sombra. Pensaba que esa felicidad mía no sería el comienzo de un recorrido como la espoleta de una carga de dinamita que me habría de conducir a un destino fatal, a una explosión. Después de nuestro matrimonio, la señorita, o más bien mi esposa, como la llamaré desde ahora, empezó, impulsada por no sé qué pensamientos, a sugerir que visitáramos la tumba de K. Incomprensiblemente, el temor me asaltó. ¿Por qué se te ha ocurrido esta idea?, le pregunté. K se alegraría tanto de vernos juntos, contestó. Me quedé mirando la cara inocente de mi esposa, ignorante de todo. ¿Por qué pones esa cara?, me preguntó ella. Enseguida me di cuenta de mi expresión y me controlé. Tal como era su deseo, fuimos los dos juntos a Soshigaya. Yo eché agua en la tumba nueva y lavé su lápida. Mi mujer puso flores y ofreció incienso. Inclinamos nuestras cabezas y juntamos las manos para rezar. Seguramente ella le contaría al difunto K cómo nos habíamos casado para que se alegrase. Yo por mi parte me repetía en el corazón una y otra vez el mal que había hecho.
Entonces mi mujer, acariciando la lápida, comentó: «Es una hermosa tumba». No es que fuera nada especial la tumba, pero ella, como sabía que yo mismo me había encargado de buscar la lápida y comprarla, quería dedicarme este cumplido. Pensando en la tumba nueva, en mi joven esposa y en los restos recientes de K, enterrado a nuestros pies, sentí la risa sardónica del destino. Decidí no volver jamás a aquel lugar en compañía de mi esposa. 52. Mis sentimientos hacia el amigo muerto siguieron conmigo y siguieron para siempre. Era algo que yo me temía desde el principio. Cuando contraje matrimonio con la señorita, algo que tanto había anhelado, pasé por la ceremonia en un estado de angustia. Pero como al fin y al cabo el ser humano, como yo, no puede prevenir su futuro, pensé entonces que al casarme tal vez cambiaran mis sentimientos y el matrimonio me llevara a una vida nueva. Esta frágil esperanza, sin embargo, se desvaneció fácilmente ante la dura realidad de verme mañana y noche como esposo. Cuando me fijaba en la cara de mi mujer, la imagen de K me aterrorizaba. Es decir, mi mujer estaba en medio de nosotros dos como un filtro, de forma que veía imposible librarme de mi amigo muerto. No tenía ningún motivo de queja de mi esposa. Simplemente deseaba alejarla de mí con el único propósito de poder zafarme de él. No tardó en sentirlo, aunque no sabía la razón. De vez en cuando me preguntaba: ¿por qué estás tan pensativo? O bien, hay algo que no te agrada, ¿verdad? Si le contestaba con una sonrisa, todo se arreglaba por el momento, pero otras veces se ponía nerviosa. En tales casos yo acababa escuchando palabras de lamento. No te gusto, ¿verdad? O bien, me estás ocultando algo. Y yo sufría. En muchas ocasiones pensé revelarle todo a mi esposa, pero cuando llegaba el momento, de repente una fuerza inexplicable me detenía. Creo que no es necesario darte explicaciones a ti, que me comprendes, pero como es algo que siento que debo decirte, te lo contaré. En aquella época, yo no pretendía fingir ante mi mujer por nada del mundo. Si se lo hubiera confesado vaciando este mismo corazón arrepentido con el que ahora me comunicaba con el difunto K, ella me habría perdonado y hasta habría lavado mi culpa con lágrimas de alegría. Renunciar a confesar la verdad no era el resultado de un interés calculado por mi parte. Simplemente no deseaba emborronar toda su vida con una negra mancha. Podrás comprender que echar, aunque fuera solo una gota de tinta en algo inmaculadamente blanco, era para mí un enorme y penoso delito. Al cabo de un año, sin poder olvidar a K, yo seguía a merced del mismo estado de continua zozobra. Me esforcé por sumergirme en los libros y así combatir ese estado. Había empezado a estudiar con gran ahínco. Esperé incluso el día en que se publicaran en el mundo los resultados de mis estudios. Pero era falso y me causaba malestar el haberme fijado un objetivo a la fuerza y esperar a cumplirlo por pura obligación. Finalmente, ni siquiera podía ya enterrar mi corazón en los libros, y entonces me senté y pasé a observar el mundo de brazos cruzados. Mi esposa atribuía mi falta de ánimo al hecho de no tener dificultades materiales. Su familia poseía una mediana fortuna suficiente para mantener por lo menos a 2 mujeres. Tampoco yo tenía apremio de buscar un trabajo. Tal vez por eso era lógico que pensase de esa manera. Sí, podía ser cierto que me hallara desmoralizado, pero la razón principal de mi inacción no era esa en absoluto. Cuando fui engañado por mi tío, sentí profundamente no poder confiar en nadie más. Pero en mí mismo, sí podía confiar. En alguna parte de mí tenía la convicción de que la sociedad no lo era, pero yo sí que era digno de estima. Esa convicción, sin embargo,
quedó arrasada por completo a causa de K. Al pensar entonces que yo era igual que mi tío, sentí vértigo. Estaba ahora tan hastiado de la gente como lo estaba de mí mismo. No podía moverme. 53. Incapaz de enterrarme vivo en los libros, en una época quise ahogar mi alma en el alcohol y olvidarme de mí. No digo que me gustara beber, pero mi naturaleza me permitía beber mucho y si lo deseaba, con esa cantidad de saque, buscaba hundir el corazón. Este método me volvió en poco tiempo todavía más pesimista. En plena embriaguez, me daba cuenta de dónde estaba. Me daba cuenta también de que era un imbécil por pretender engañarme a mí mismo. Entonces, con un escalofrío, mis ojos y mi corazón despertaban a la realidad. En otras ocasiones, y aunque bebía mucho, era hasta incapaz de asumir la máscara del borracho y me hundía y hundía. Además, después de haber comprado artificialmente ese bienestar falso, siempre caía en un profundo abatimiento. Y en cualquier momento debía mostrarme así a mi esposa, a la que tanto amaba, y a su madre. Ellas, por si fuera poco, siempre trataban de entender mi comportamiento desde el punto de vista más natural para ellas. Parece que su madre se quejaba a veces de mí ante su hija. Esas quejas siempre me las ocultaba mi esposa, aunque ella misma tenía que reprenderme para tranquilizarse. Sus reprensiones jamás eran duras y casi nunca consiguió irritarme. A veces me pedía que le dijese francamente lo que no me gustaba de ella, y después me aconsejaba que dejase la bebida por mi propio futuro. Una vez lloró y me dijo: «¿Cómo has cambiado? Ahora pareces otro». Esas palabras no me habrían importado tanto, pero las que siguieron, sí. «Si viviera acá, ¿no habrías cambiado así?» «Es posible», le contesté, pero el significado de mi respuesta y la interpretación que ella le dio eran totalmente diferentes. En mi corazón sentí pesar. Aún así, no deseaba explicarle nada. De vez en cuando pedía perdón a mi mujer. Solía ocurrir por la mañana cuando volvía a casa muy tarde después de haber estado bebiendo. Escuchaba mis disculpas riendo o bien se quedaba callada. Otras veces por sus mejillas resbalaban lágrimas. Reaccionara como fuera, yo me sentía muy mal. Pedir perdón a mi mujer creo que era igual que pedirme perdón a mí mismo. Por fin dejé la bebida. La dejé no porque mi mujer me lo aconsejara, sino porque yo mismo sentía hastío. Dejé de beber, ciertamente, pero seguí sin ganas de hacer nada. Sin algo mejor que hacer, me ponía a leer. Leía sin ningún fin, por leer. Leía un libro, lo dejaba, tomaba otro. «¿Por qué estudias tanto?», me preguntaba a veces ella. No le contesté más que con una sonrisa amarga. Pero en el fondo del corazón me entristecía pensar que ni siquiera la única persona a quien quería y en quien confiaba podía comprenderme. Me entristecía aún más pensar que había una forma de hacerla comprender, pero que yo no tenía valor para conseguirlo. Me sentía solo, me sentía muy a menudo apartado del resto del mundo y en soledad conmigo mismo. Al mismo tiempo no dejaba de pensar en el motivo del suicidio de K. Al principio, por estar dominado yo mismo por el amor, mis juicios eran simples y directos. Llegué rápidamente a la conclusión de que K se había matado por amor. Sin embargo, después, al enfrentarme yo mismo a esta cuestión con más calma, creí que no se podía definir la causa del suicidio tan a la ligera. Tal vez un conflicto entre el ideal y la realidad.
Tampoco me parecía una causa satisfactoria. Más tarde, empecé a sospechar que K decidió quitarse la vida al sentir una soledad tan pavorosa e irremediable como la mía. Y sentí un miedo espeluznante. El presentimiento de que yo también estaba en el mismo camino de K empezó a surgir y a atravesar mi mente con la fuerza escalofriante de una ráfaga de frío viento. ¡54! Por entonces cayó enferma mi suegra. El diagnóstico del médico fue que no había cura. Me dediqué a cuidar de ella en cuerpo y alma. Esta entrega mía era por la enferma en sí misma y por mi querida esposa, pero también por la humanidad en sentido amplio. Hasta entonces, las ganas que había tenido de hacer algo, de ser útil, se habían estrellado contra mi forzada inmovilidad. Pero ahora, y aunque aislado de la sociedad, pude por primera vez actuar con mi voluntad y cosechar la sensación de estar realizando una buena acción. Me dominaba así un sentimiento de expiación. Mi suegra murió y nos quedamos solos, mi esposa y yo. En este mundo ahora tú eres mi único apoyo, me dijo. La miré, y al pensar que ni yo era apoyo de mí mismo, no pude evitar que me salieran algunas lágrimas. Sentí que mi esposa era una mujer infeliz, y se lo dije. ¡Qué infeliz eres! ¿Por qué dices eso?, me preguntó. No comprendía el sentido con el que yo lo decía, ni tampoco podía explicárselo yo. Se echó a llorar. Después dijo, siempre me miras con ojos torcidos. Por eso dices esas cosas. Tras la muerte de su madre, yo trataba a mi mujer con la máxima ternura. No solo porque la quería. Mi ternura obedecía a causas mucho más amplias, las mismas que habían hecho brotar la entrega con que había cuidado a mi suegra. Mi esposa parecía estar contenta, pero en esta satisfacción suya flotaban vagas nubes puestas allí por no poder entenderme. Aunque me entendiera, esas nubes nunca iban a disiparse, más bien aumentarían. Soy de la opinión de que las mujeres tienden en mayor medida que los hombres a disfrutar más al ser amadas como objetos exclusivos de amor, aunque el amor se salga del camino correcto, que cuando ese amor comprende a toda la humanidad. Un día ella me dijo, ¿por qué el corazón del hombre y el de la mujer no pueden juntarse en uno solo? Yo le contesté distraídamente, sí, tal vez puedan, pero cuando son jóvenes. Ella parecía estar recordando su propio pasado, y dejó escapar un débil suspiro. Desde entonces yo he sentido de vez en cuando mi pecho atravesado por una horrible sombra. Las primeras veces era una sombra repentina que llegaba del exterior. Me asustaba, me horrorizaba, pero a medida que pasaba el tiempo, mi corazón empezó a reaccionar ante esa monstruosa aparición. Al final, ya no parecía llegar de fuera, sino que era como si, desde mi nacimiento, estuviera anidada en el fondo de mi corazón. Cada vez que sentía su presencia, sospechaba que tal vez estaba perdiendo la razón. Nunca se me ocurrió, de todas formas, consultar a un médico. Simplemente sentía profundamente la culpabilidad del ser humano, una culpabilidad que todos los meses me llevaba a visitar la tumba de K. Una culpabilidad que me hizo cuidar solícitamente a mi suegra. Una culpabilidad que me ordenaba ser amable con mi mujer. Sentí incluso ganas de ser golpeado con un látigo por algún extraño, no importa quién fuera. Recorriendo paso a paso estas sensaciones, llegué a la conclusión de que en lugar de que me golpeara a alguien, era mejor que me golpeara yo mismo. O mejor que golpearse, morir. Como no tenía a mano otro remedio, decidí vivir como si ya hubiera muerto. Desde que tomé esa decisión, hasta hoy, ¿cuántos años han pasado ya? Mi mujer y yo hemos seguido viviendo en armonía.
Nunca hemos sido infelices. Hemos sido una pareja más bien feliz. Sin embargo, esta sombra penosa que está conmigo, mi mujer siempre la ha percibido como un negro nubarrón en el cielo de su felicidad. Pensando esto, no puedo dejar de sentir compasión por ella. 55. Posteriormente a mi decisión de vivir después de haber muerto una vez, mi corazón a veces era excitado en presencia de estímulos exteriores. Sin embargo, si me movía hacia una u otra dirección u objetivo, de alguna parte salía una fuerza terrible que me apresaba el corazón, lo oprimía y lo paralizaba. Esa fuerza, con palabras aplastantes, me decía: «No tienes derecho a hacer nada». Y entonces súbitamente me desanimaba. Cuando pasaba el tiempo y de nuevo intentaba levantarme, otra vez la misma fuerza me estrangulaba. Si apretando los dientes yo gritaba: «¿Por qué me atormentas así?», la fuerza con una extraña voz soltaba una risa fría y respondía: «Tú sabes muy bien el por qué». Y mi ánimo volvía a caer por los suelos. Créeme, aparentemente mi vida es sencilla y discurre sin incidentes ni problemas, pero en mi interior siempre he estado librando penosas batallas. Antes de que mi mujer se impacientara conmigo, yo mismo en numerosas ocasiones he sentido una impaciencia mucho más aguda que la suya. Cuando ya no podía quedarme quieto en esta cárcel y no encontraba forma de huir, empecé a sentir que el único recurso disponible para mí era el suicidio. Tal vez preguntarás tú: ¿y por qué? Déjame que te explique. Esa fuerza que me atenaza el corazón y que no me deja realizar ninguna acción, tan solo me deja libre el camino de la muerte. Sería mejor no moverse nada, pero si me muevo, por poco que sea, no es más que para avanzar por ese único camino abierto ante mí. Hasta hoy, ha habido 2 o 3 momentos en mi vida en los que decidí emprender ese camino, el más fácil que me señalaba mi destino, pero siempre me detenían los sentimientos hacia mi esposa, y naturalmente carezco de la audacia de llevarla conmigo. Si ni siquiera tengo valor para abrirle el pecho, ¿cómo iba a tenerlo para pedirle que se quite la vida? Me da horror solo imaginarlo. Yo tengo mi destino y ella tiene el suyo. Juntar estas 2 ramas y quemarlas en un mismo fuego sería un doloroso extremismo. Por otro lado, imaginar a mi mujer después de mi muerte me producía tristeza. Cuando se murió su madre, esa frase que me dijo: «En este mundo ahora tú eres mi único apoyo», había penetrado en mis entrañas. La indecisión me detenía. Hubo ocasiones en las que viendo su cara sentí alivio de haber sido indeciso, pero después de nuevo volví a ser presa de la inacción y de las miradas de decepción de ella. Recuérdalo bien, así he vivido. Cuando te conocí en Kamakura y cuando paseábamos juntos por las afueras de Tokio, mi estado de ánimo no variaba mucho. Continuamente estaba pegada a mi espalda esa sombra negra. Era como si vagara por el mundo arrastrando una vida solo por mi mujer. Cuando te fuiste a tu pueblo después de graduarte, mi ánimo era el mismo. Y no mentí cuando te prometí que nos veríamos de nuevo en septiembre. Estaba convencido de verte, incluso pasado el otoño y entrado el invierno, Pero entonces, en la canícula del verano, falleció el emperador Meiji. Sentí que el espíritu de Meiji, que había comenzado con el emperador, se había extinguido con él. La idea de que nosotros, los más penetrados por ese espíritu de Meiji, sobreviviríamos después de su muerte y que nos íbamos a quedar atrás en la marcha del tiempo, me afectó profundamente, y así se lo expresé claramente a mi mujer. Ella se rió y se negó a tomar mi idea en serio. Pero de improviso y todavía medio en broma, añadió: «Bien, si piensas así, ¿por qué no seguir a tu señor haciendo yunchi?».
56. Yo casi tenía olvidado este término de yunchi. No es ciertamente una palabra que utilice habitualmente y por eso parecía estar hundida y medio podrida en el fondo de mi memoria. Al recordarla en los labios de mi mujer y dicha de broma por ella, dije, si lo hiciera, sería por fidelidad al espíritu de Meiji. Por supuesto, mi respuesta también era en broma, pero sentí entonces como si ese arcaísmo desusado cobrase nuevo significado. Ha pasado un mes desde entonces. La noche del funeral imperial, sentado en mi estudio como siempre, oí los cañonazos. Me sonaron como señales de despedida de la era de Meiji, una era que se iba para siempre. Más tarde me di cuenta de que también eran la señal de despedida del general Noji. Sosteniendo en la mano la edición extra del periódico, le dije a mi mujer sin pensar, «Yunshi, Yunshi». En el periódico leí la nota de suicidio dejada por el general Noji. Cuando leí aquellas frases en las que explicaba que desde la guerra de Seinan, cuando había perdido el estandarte imperial ante el enemigo, había tenido la idea de suicidarse para expiar su culpa, pero que había seguido viviendo hasta ese día, tuve el impulso de ponerme a contar con los dedos los años y los meses que ese hombre había vivido con la idea del suicidio. La guerra de Seinan tuvo lugar en año 10 de la era Meiji. Por lo tanto, hasta el año 45 de Meiji habían transcurrido 35 años. El general Noji había estado esperando durante 35 años la oportunidad para quitarse la vida y pensando solo en la muerte. ¿Qué había sido más doloroso para ese hombre? ¿Esos 35 años vividos o el momento de clavarse la espada en el vientre? 2 o 3 días después, tomé la resolución de quitarme la vida. Igual que yo no entiendo bien los motivos del suicidio del general Noji, probablemente tampoco tú entenderás con claridad el sentido de mi suicidio. Si así es, no habrá modo de hacértelo entender, dada la diferencia generacional que nos separa. O mejor dicho, dada la diferencia de carácter que tenemos cada uno. He intentado, de todos modos, darte a entender en este relato, lo mejor que he podido, cómo es esta persona extraña que soy yo mismo. Dejo sola a mi mujer. Es una suerte que después de mi desaparición no vaya a tener ninguna dificultad material. No quiero aterrorizarla cruelmente. Me moriré evitando que vea el color de mi sangre. Me iré de este mundo silenciosamente mientras no esté ella en casa. Una vez muerto, desearía que pensara que he tenido una muerte repentina. También me agradaría que piense que me he vuelto loco. Desde mi decisión de suicidarme han pasado más de 10 días. Casi todo este tiempo lo he pasado escribiéndote esta larga confesión de mi vida. En un principio pensaba verte y contártelo todo, pero me parece que por escrito he podido expresarme con más claridad y esto me alegra. No he escrito por pasar el rato. Solo yo puedo contar como una parte de la experiencia humana el pasado que me ha formado como la persona que soy. Bien valdrían mis esfuerzos de escribir todo esto sin falsedad, si sirviera para que se conozca mejor al ser humano. Ojalá te aprovechara a ti o a otras personas para tal fin. Hace poco he oído que Watanabe Kazan pospuso su muerte una semana para poder terminar una pintura llamada Kantan. A alguien le parecerá esto una vanidad, pero este hombre tenía en su corazón una necesidad imperiosa a la que no podía sustraerse. No te he escrito solo para cumplir una promesa que te hice. Más imperiosa que la promesa ha sido la necesidad que yo también he sentido en mi interior, una necesidad que ya he cumplido. Nada más me resta por hacer. Cuando esta carta esté en tus manos,
yo ya no estaré en este mundo. Habré muerto. Hace 10 días que mi mujer está en casa de una tía enferma en Ishigaya. Necesitaba ayuda, así que yo mismo le aconsejé que fuese a asistirla. En su ausencia, he escrito la mayor parte de esta carta tan larga. Cuando alguna vez volvía, la ponía fuera de su vista. Mi intención es ofrecer como sugerencia mi pasado, tanto lo bueno como lo malo, a la gente. Pero recuerda, mi mujer es la única excepción. No quiero que se entere de nada. Mi único deseo en este momento es que conserve un recuerdo de su pasado tan blanco y puro como ahora. Como un secreto a ti solo revelado, quiero que mientras ella viva, lo guardes en tu corazón.